Tras 2 años de lucha contra el cáncer, una increíble verdad expuesta. Nadie de mi familia apareció. Las herramientas del taller de José brillaban bajo el ardiente sol de la costa mexicana, el eco de un martillo resonando en el aire cálido, mientras se luchaba con las tuercas y los motores. Pero en su corazón, un dolor más profundo que cualquier herida física lo consumía. Su vida había sido un sacrificio continuo por su familia, y el cáncer, ese enemigo silencioso, amenazaba no solo su existencia, sino también los frágiles lazos que había intentado mantener. A sus 45 años, no solo era mecánico, sino un soñador defraudado que había construido su mundo de esperanza entre los motores y el aroma a gasolina. Sin embargo, la soledad le abría huecos en el alma. En las afueras, los niños reían mientras corrían por las calles, ajenos a la tristeza que José guardaba. Don Manuel, su vecino, se sentaba cada tarde a su lado, contando historias de su niñez, de un pueblo que a pesar de sus desventajas, siempre había sido solidario. Pero José, con cada tratamiento, se sentía más solo y cansado. Su madre, con su escepticismo, nunca había creído en sus sueños, y su padre, un recuerdo borroso, había estado ausente toda su vida. ¿Acaso todo su esfuerzo había sido en vano? Las lágrimas se acumulaban en sus ojos mientras el rugido de un motor ocultaba su sufrimiento. Durante una reunión comunitaria, con el pecho apretado, se armó de valor y decidió compartir su historia, una historia de lucha y sacrificio. He dado todo por mi familia, empezó temblando. Pero la soledad se siente como una condena. Las palabras salieron de su boca como un grito ahogado, resonando en la sala entre el murmullo de apoyo de sus vecinos. Los rostros de la comunidad se iluminaban por la empatía, cada uno sintiendo la carga del dolor que cargaba a solas. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sin embargo, la atmósfera de solidaridad se tornó abruptamente al escuchar a alguien del público. He visto a tu madre en el bar, disfrutando, mientras tú luchas aquí solo. El aire se volvió denso, como si el tiempo se detuviera. Los murmullos se elevaron, cada mirada llena de incredulidad. La traición perforaba el alma de José y resonaba como un eco en su corazón herido. ¿Por qué nunca estuvieron aquí cuando más los necesitaba? Gritó, dejando que el eco de su dolor se expanda en la sala. Su pecho palpitaba mientras los ojos de sus vecinos se volvían interrogantes, las emociones fluyendo como un torrente. Las risas infantiles afuera parecían burlonas, mientras él se debatía entre la verdad y el vacío que sentía. Los lazos que había tejido con esfuerzo parecían deshacerse, y la reconciliación se convertía en un horizonte incierto. La lucha de José no solo era contra el cáncer, sino contra la soledad y la desilusión. ¿Podría el amor renacer de esta herida profunda? El silencio que siguió al grito de José era espeso, casi palpable. Las miradas se entrelazaban, cada una cargada de preguntas que tampoco tenían respuesta. Era como si la sala entera respirara junto a él, conteniendo el aliento ante la cruda revelación. A pesar de la angustia que lo envolvía, un pequeño hilo de esperanza comenzó a tejerse en su interior. Al menos su dolor no estaba solo, no era un secreto guardado en la oscuridad. Don Manuel, con su voz rasposa y llena de sabiduría, se acercó a él. No tienes que llevar esta carga solo, José. A veces, la familia no solo está ligada por la sangre, sino por el corazón, dijo, colocándole una mano en el hombro. Esa frase resonó en el interior de José, punzante como una aguja, y le hizo preguntarse si había construido algo más allá de la familia que nunca lo apoyó. Mientras se retiraba de la reunión, la imagen de su madre en el bar lo atormentaba, un retrato de despreocupación frente a su sufrimiento. ¿Qué había hecho ella para merecerlo? Se preguntaba. Cada sonrisa capturada en las fotografías que adornaban la pared de su taller le parecía ahora una burla, un dolor añadiéndose al profundo vacío que llevaba dentro. Aún así, no podía dejar de recordar los días en que esperó su amor y su aprobación. Es una ilusión, murmuró para sí mismo, sintiendo el peso de la realidad aplastando su corazón. Días pasaron y, aunque las conversaciones con don Manuel lo reconfortaban momentáneamente, la tristeza persistía. A menudo, contemplaba la luz que se filtraba por la ventana de su taller, preguntándose si algún día habría claridad en su vida. Entonces, una tarde,
mientras trabajaba en un viejo motor, oyó risas. Al mirar hacia afuera, sintió que algo nuevo se manifestaba en su vida, un grupo de niños que revoloteaban sobre una bicicleta. Uno de ellos, un pequeño con grandes ojos oscuros, lo miró y le sonrió. «Señor José, ¿puede ayudarnos a arreglar nuestra bicicleta? Se rompió y queremos correr en la carrera del próximo sábado», exclamó el niño con una energía contagiosa. A José le brillaron los ojos, no por el trabajo en sí, sino por la chispa de esperanza que el niño traía consigo. Sin pensarlo, se acercó, una sonrisa en su rostro. «¿Me muestran cuándo dejaron de funcionar?». Mientras se acomodaba en el suelo junto a ellos, la angustia que había anclado su corazón unificó a su ser de una extraña manera. No eran los niños los que le arreglaban el alma, sino el acto de ayudar. Con cada giro de la llave, con cada ajuste que hacía en la bicicleta, y con cada risa que compartían, las sombras que antes pesaban sobre su alma comenzaban a disolverse. Sin embargo, cuando comenzó a forjar una nueva conexión, el sonido del motor de un auto resonó a su espalda. Giró la cabeza y vio a su madre salir del vehículo, su expresión mezcla de sorpresa y culpa. José sintió cómo se le paralizaban las manos. Todo el crecimiento, toda la esperanza que había encontrado en esos momentos compartidos con los niños, se vio interrumpido por la aparición de ella. «José, necesito hablar contigo», dijo ella, mientras el mundo parecía girar a su alrededor. La lucha por mantener los lazos familiares había comenzado de nuevo, pero ¿sería posible perdonar y reconstruir en medio de tanto dolor? Con un profundo suspiro, José se preguntó si realmente podría abrirse a ella. La mirada del niño le recordaba su propio deseo de redención, de conexión. «Hablemos», respondió, y sintió que un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar, pero también sabía que las decisiones que tomara serían críticas. ¿Sería capaz de enfrentar sus verdades más profundas y aún así abrir su corazón? José se sintió atrapado entre dos mundos, el de su madre, con quien había compartido tantas sombras, y el de los niños, que luminariamente le recordaban que la vida podía ser más que dolor. Mientras caminaba hacia ella, su mente giraba en torno a un mar de recuerdos, cada uno salpicado de risas y decepciones. La voz de don Manuel resonaba en su mente: «La familia no solo está ligada por la sangre, sino por el corazón. ¿Podrían encontrar un punto de conexión entre ellos, a pesar de todo?». «¿Por qué has venido?», preguntó, tratando de mantener un tono neutro. Sabía que su madre había tomado decisiones que afectaron su vida de manera irreversible, pero la voz del niño aún retumbaba en su corazón, impulsándolo a buscar respuestas. «José, comenzó su madre, pero las palabras parecían atragantadas en su garganta. Su rostro, marcado por el tiempo y las decisiones, exhibía un arco de emoción. «He estado pensando en muchas cosas. En lo que perdí, lo que te he hecho». Un niño interrumpió su conversación mientras sus amigos llamaban desde la acera. «Vamos, José. La bicicleta está lista». La risa resonaba como un canto de libertad, recordándole lo que había estado a punto de dejar escapar. Sintió una punzada en el corazón, puyando entre la necesidad de enfrentarlo todo y la dulzura del momento presente. «Déjame simplemente terminar esto», dijo, sin apartar la vista de su madre. En sus ojos vio la mezcla de tristeza y arrepentimiento. «No puedo hablar contigo, no ahora. Estoy en un buen lugar», su madre asintió lentamente, como si conociera el peso de las palabras no dichas. «Entiendo, pero quiero que sepas que», empezó a decir, pero se contuvo después de ver la mirada decidida de su hijo. José se dio la vuelta, acercándose a los niños. La noche ya estaba cayendo, y las primeras estrellas aparecían en el cielo. Mientras trabajaba en la bicicleta, les contaba sobre las carreras pasadas, sobre el entusiasmo de sentirse parte de algo mayor. Cada niño reía y su risa se convertía en un refugio que ahogaba la tristeza que había encontrado con su madre. Sin embargo, el eco de la conversación no se desvanecía. Su madre se había quedado de pie, observando la escena desde la distancia. Sentía la tensión palpable en su pecho, como si algo más estuviera a punto de romper la frágil atmósfera entre ellos. Iba a perder otra oportunidad de reconciliación. De repente, recordó la promesa que se había hecho a sí mismo de no dejar que el pasado lo definiera. «Quizás si intenta abrir su corazón, eso podría llevar a un nuevo comienzo», se murmuró. Cuando la última rueda de la bicicleta giró sin problemas, alzando un grito de alegría por los niños, sintió que su propia alegría se multiplicaba. «Vamos. Es hora de practicar», exclamó uno de los niños. Mientras se preparaban para la carrera,
la sonrisa en su rostro brillaba como un faro en la oscuridad, iluminando las sombras dentro de él. Entonces, José escuchó el susurro de su madre. Por favor, no me dejes atrás, pero la voz del niño lo sobrepasó, llevándolo hacia adelante. En su corazón sabía que había más por descubrir, más por sanar, y un nuevo camino se abría ante él. ¿Podría encontrar la fortaleza suficiente para dar el siguiente paso y abrir el corazón incluso cuando el miedo pulsaba en sus venas? A medida que la risa llenaba el aire, José quedó en la encrucijada de su vida, sintiendo que pronto tendría que tomar una decisión que podría cambiarlo todo. La brisa fresca de la noche acariciaba el rostro de José mientras sus amigos se agrupaban y organizaban las bicicletas. El ambiente estaba cargado de risas y gritos emocionados, pero en su interior, una inquietud crecía como sombra en un rincón oscuro. José no podía quitarse de la mente las palabras de su madre, el eco de su ruego resonando en su cabeza. Era una lucha constante, la levedad de la alegría de los niños y el peso de la tristeza que cargaba su madre. ¿Estás listo? Vamos, José, lo instó uno de los niños, sacándolo de su ensimismamiento. Con un último vistazo hacia su madre, que aún permanecía en la distancia, sintió un tirón en su pecho. Aquel gesto de despedida parecía un susurro de un mundo que no quería abandonar del todo. Dio un vistazo a sus amigos y alzó su bicicleta. La sensación de la manija fría entre sus manos lo reconfortó. En ese instante, sintió que la carrera podía ser más que un simple juego, podía convertirse en un símbolo de su búsqueda de libertad. Una forma de salir de la sombra que lo seguía. La cuenta regresiva comenzó. 1, 2, 3. Ya, y en un abrir y cerrar de ojos, los niños salieron disparados en múltiples direcciones. Las risas y el eco de las ruedas contra el pavimento llenaron el aire, pero en su mente continuaba fluctuando la decisión que sabía que tenía que tomar. Mientras pedaleaba con todas sus fuerzas, las dudas y sentimientos se apilaban dentro de él. Al dar la vuelta a la esquina, José miró a sus amigos que disfrutaban de la carrera, y entonces, imprevistamente, un grito rompió la atmósfera de diversión. «José. Mira». Un niño había caído de su bicicleta, y la risa se convirtió rápidamente en preocupación. Se detuvo de golpe para ayudar. Mientras corría hacia el niño, la realidad de su vida se le arrojó con más fuerza. La fragilidad de la felicidad, el instante efímero de la alegría, todo parecía bailar entre lo temporal y lo permanente. El niño estaba en el suelo, con lágrimas en los ojos, y aunque tenía una pequeña herida en la rodilla, el verdadero dolor que lo invadió José fue el temor de no volver a levantarse. «Estoy aquí, amigo. Respira profundo, te ayudará», dijo José, mientras lo ayudaba a levantarse. En esos segundos, sintió que todo lo que había guardado dentro de sí renacía. Esa conexión era palpable e intensa. Mirando el rostro aterrorizado del niño, que ahora se sonreía débilmente, comprendió algo fundamental: a veces las caídas no tienen que ser el final. A medida que el pequeño sonreía, la imagen de su madre volvió a él. Lejos de ser solo un recuerdo, se transformó en una súbita necesidad de conexión. Quizá es un momento, un pequeño instante donde la verdad se pueda construir. Tal vez no sea tan imposible abrirse, pensó. Mientras el niño se recuperaba, el resto del grupo se acercó. Eufóricos y aliviados, rodearon a su amigo, todos expresando apoyo. La calidez de su alegría lo abrazó como un manto. Pero José sentía que aún había algo que debía hacer. La mirada de su madre persistía en su mente, exigiendo su atención. Bajo el cielo estrellado, el peso de su historia se sentía más liviano, pero la encrucijada seguía ahí, clara como el día. La voz de su madre resonaba en su corazón, junto con la risa de los niños. Él era más que el hijo de una madre ausente, era un niño que todavía podía soñar con lo que podría ser, y entonces, en ese momento de revelación, él se dio cuenta de que estaba listo para enfrentar sus propias sombras. La urgencia por volver a su madre lo invadió como un torrente. «Voy a hablar con ella», decidió alzando la voz, rompiendo el silencio de la noche. Los demás miraron sorprendidos, pero en su interior, él sabía que eso era lo que necesitaba. Con una determinación renovada, montó su bicicleta y pedaló hacia donde su madre estaba. ¿Podría encontrar no solo una respuesta, sino también el inicio de una nueva relación? La noche lo esperaba, llena de posibilidades y temores, pero por primera vez, tenía la esperanza de enfrentar lo que estaba por venir. Las estrellas brillaban imponentes sobre el camino oscuro, y la luna apenas iluminaba el sendero por el que pedaleaba José. Cada giro de la rueda era un latido de su corazón, cada respiración un eco de su resolución.
El viento soplaba en su rostro, recordándole que había tomado una decisión. Al final de la calle, el contorno familiar de su casa se dibujaba, y el peso de sus emociones se hacía cada vez más innegable. Las risas de sus amigos parecían desvanecerse a medida que se acercaba. Las palabras de su madre resonaban en su mente: siempre estaré aquí para ti, hijo. No importa lo difícil que sea. Pero, por otro lado, una voz insistente le decía que había mundos enteros fuera de su hogar, mundos que lo necesitaban, que deseaban conocerlo. Al llegar a su casa, sintió un escalofrío. No solo era la brisa de la noche, sino el miedo a no encontrar lo que buscaba. Al entrar, el silencio lo recibió como un viejo conocido. La televisión estaba apagada, y la luz del pasillo apenas iluminaba la estancia. La incertidumbre lo invadió al pensar que su madre podría estar en su habitación. La conexión había sido difícil de encontrar hasta ahora, pero, de alguna manera, sabía que era necesario dar ese paso. «Mamá». Su voz sonó temblorosa, como si estuviera buscando respuestas en un eco. Esperó unos momentos, pero solo el silencio le respondió, creando un nudo en su estómago. Se dirigió hacia su habitación, y al abrir la puerta, el espectáculo que encontró lo sorprendió. Su madre estaba sentada en la cama, con una expresión que reflejaba un mar de emociones: tristeza, preocupación, pero también anhelo. Era la imagen de una guerrera que había estado luchando sus propias batallas a puerta cerrada. El tiempo que pasaron separados dividía sus mundos, pero también los unía de una manera inesperada. José pronunció su nombre con un tono suave, como un susurro. No podía imaginar el peso que su hijo llevaba, la lucha que había celebrado con su propia vida en juego. «¿Cómo fue tu día?», preguntó, intentando romper el hielo que se había formado entre ellos. «No sé por dónde empezar, mamá», dijo él, sintiendo como sus palabras se enredaban en su garganta. «Me he estado sintiendo perdido». Ella lo miró con un brillo de comprensión, como si la distancia y la tristeza se desvanecieran por un momento. «A veces la vida es complicada, hijo. No siempre sé cómo manejarlo, y me he encerrado demasiado. Te he fallado. Pero estoy aquí ahora. Hablemos, ¿sí?». Las palabras de su madre fueron como un bálsamo para sus heridas, y sintió que parte de la carga que llevaba se aligeraba. José se sentó en el borde de la cama, el espacio entre ellos lleno de emociones no expresadas. Quería abrir su corazón, contarle todo lo que había guardado, tanto las alegrías como las tristezas de su vida. «Te extrañé tanto», empezó él, pero la voz le falló al recordar todo lo que había abrumado sus pensamientos. La sensación de la manija de la bicicleta aún estaba fresca en su cuerpo, como un símbolo del deseo de libertad que pulsaba en su interior. «Pero he estado luchando con lo que eso significa, contigo y conmigo mismo». La conversación, aunque difícil, parecía un paso hacia la curación. Sin embargo, en el fondo de su corazón, había una inquietud. Sabía que había más allá de las palabras de su madre, algo que aún no se había revelado. ¿Cómo podrían ambos sanar de lo que habían vivido? Aún quedaba mucho por descubrir. Las sombras acechaban en cada rincón de sus pensamientos, pero la conexión que empezaba a florecer lo llenaba de esperanza. El suelo parecía temblar bajo sus pies, y en ese instante emblemático, José se dio cuenta de que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. ¿Qué más podrían desvelar juntos? ¿Y qué verdades aún ocultas les esperarían al final del camino? José sintió como si un rayo hubiera atravesado la habitación. Las palabras de su madre, salpicadas de lágrimas y arrepentimientos, pesaron en el aire como una nube oscura. Esa conexión que había comenzado a brotar se sentía aún frágil, vulnerable. Como si un viento helado pudiera desvanecerla al primer instante de honestidad más profundo. «¿Qué te pasó, mamá? ¿Por qué no has estado presente?», preguntó, la voz temblorosa pero firme, empujada por una mezcla de dolor y necesidad de verdad. La mirada de su madre cayó al suelo, y él notó como el aire se volvía denso entre ellos. Ella tomó aliento, buscando las palabras que parecían esquivas, como si tuvieran vida propia y se negaran a ser pronunciadas. «José», había tantas cosas, su voz se quebró. Estaba tan asustada. El diagnóstico y el miedo a perderte, me paralizó. Solo podía pensar en mantenerte a salvo sin tener que enfrentar la verdad. No quería que sufrieras más de lo que ya lo hacías. ¿Sufrir? No sabía ni dónde estabas. Eso me dolía más que cualquier enfermedad, replicó él, sintiendo que cada palabra era un eco de sus propios tormentos. Me dejaste solo en un mar de incertidumbre.
¿Cómo podría siquiera imaginar el resto si tú no me decías lo que estaba pasando? Su madre se secó las lágrimas y lo miró a los ojos, encontrando la fuerza que ambos necesitaban. Cuando recibí el diagnóstico, tomé decisiones que me parecieron correctas en ese momento, pero ahora veo cómo esas decisiones nos alejaron. Los recuerdos de las noches solitarias que había pasado, del miedo a la oscuridad que lo rodeaba, arremetieron en su mente. Pasé tantas noches pensando que debía haber algo que pudiera hacer para que todo esto fuera diferente. ¿Por qué no me hablaste de tu lucha? Te habría dado la fuerza que necesitabas, insistió él. Era como si una puerta ancestral se abriera, permitiendo que la luz de la verdad inundara el ambiente. Por un instante, ambos se encontraron en un rincón de su historia compartida, un lugar donde la tristeza se fundía con la esperanza. Porque no quería que llevaras esa carga. Pensé que si sufría en silencio, quizás podrías mantener tu inocencia. Pero el silencio solo trajo más dolor. Ella apretó los puños, temblando. No sé si he sido una buena madre en este último año, y lo siento tanto. José sintió que el peso del resentimiento empezaba a transformarse en compasión. Mamá, yo también he fallado. Nunca te pregunté cómo estabas, nunca quise escuchar tus miedos. Nos encontramos en un ciclo de dolor, encerrados en nuestras propias burbujas. Se detuvo, reflexionando sobre las brechas que había entre ellos. Sabía que aún había mucho en el trasfondo que necesitaba ser revelado. El aire parecía electrificado entre ellos, y mientras sus corazones comenzaban a abrirse, una verdad más profunda pululaba sin ser mencionada, algo aún oculto, escondido bajo las capas de temor y separación. En un giro inesperado del destino, José supo que debían desenterrar esa última verdad, una que podría romper todas las barreras. ¿Hay algo más, mamá? ¿Algo que deba saber?, preguntó él, sintiendo un nudo en el estómago. Una nueva inquietud emergió. Su madre lo miró fijamente, y por un instante, el tiempo se detuvo. Sí, pero no sé si estarás listo para escuchar. Es algo que ha estado resonando en mi corazón desde que me diagnosticaron. La inquietud se convirtió en anticipación. José sabía que se estaban acercando a la esencia del dolor que había mantenido en la oscuridad. ¿Qué verdad rompía la superficie? Revelarlo podría cambiar todo, dijo ella, su voz temblando. Y puede que quieras huir, pero necesitas saber. Con los latidos de su corazón resonando en sus oídos, José se preparó para enfrentar lo que podría ser la mayor revelación de su vida. ¿Podría soportar la verdad que podría cambiar su relación para siempre? La distancia entre ellos se acortaba, y el futuro, antes incierto, ahora se encontraba en la balanza, con un ecosistema de emociones tambaleándose a su alrededor. Las palabras de su madre estaban a punto de cambiarlo todo, pero ¿sería capaz de afrontarlas? Las palabras colgaban en el aire, pesadas y llenas de significado. José miró a su madre, el corazón latiéndole con una mezcla de ansiedad y expectativa. Un oscuro silencio lo envolvió, como si la habitación misma estuviera conteniendo la respiración. El reloj del fondo seguía marcando el paso del tiempo, pero para ellos, cada segundo se sentía interminable. ¿Qué es lo que no he sabido? José forzó a salir la pregunta, aunque él mismo temía la respuesta. Él querido conocer la verdad, tan amarga como pudiera ser. Su madre vaciló, mordiendo sus labios. Las lágrimas estaban listas para brotar de nuevo. José empezó, su voz un susurro tembloroso. Desde que me diagnosticaron, pasé por cosas que no puedo ni articular. Me sentí sola, tan sola. Una pausa, y mientras luchaba por seguir hablando, José sintió su corazón encogerse ante la vulnerabilidad de su madre. No solo por la enfermedad, sino porque la familia se desmoronó. Un nuevo nudo se formó en el estómago de José. ¿Qué quieres decir con eso? Ella tomó un profundo aliento. Tu padre nunca estuvo verdaderamente presente en mi lucha. Se fue cuando más lo necesitaba. Él no pudo manejarla, y yo tomé la decisión de enfrentar todo esto sola para protegerte. No quería que llevaras también su carga. El aire se volvió aún más denso, como si el peso de una verdad encadenada cayera sobre ellos. Así que pasamos por todo esto en silencio. ¿De verdad nadie en la familia se preocupó por ti? José se sintió herido, como si agujas de dolor se le clavaran en el pecho. ¿Y yo? Tuvo que preguntar, aunque ya conocía parte de la respuesta. No habiendo estado allí por ella, por sus luchas. Lo intentamos, José. Mi familia, tu abuela, tus tíos, todos estaban tan asustados. Quisieron,
pero se sintieron impotentes. Y yo seguí eligiendo el silencio. Pensé que era lo mejor para todos. El eco de sus palabras resonó en la habitación, una verdad que fue enredándose en el alma de José. No podía imaginar que fuiste tú la que soportó todo sin ayuda. Esto es más que lo que pensaba que era. Una compasión surgió dentro de él, uniendo piezas de un rompecabezas familiar que había estado extraviado. Mamá, podrías haberme dicho. Hubiera querido estar contigo. Sudor frío se coló en su frente al darse cuenta de que todo este tiempo había estado mirando la situación desde su propia tristeza, sin comprender la magnitud de la soledad que su madre había sentido. Pero ahora, el rayo de una revelación iluminó la habitación. Me siento tan perdida incluso ahora, su madre dijo, su voz quebrándose otra vez. No sé cómo seguir adelante, ni cómo enfrentar lo que viene. El tratamiento y si volverá. El momento se sentía al borde de la desolación, pero también de renovación. Mientras José miraba profundamente a sus ojos, sintió el tizón de la desesperanza en su pecho desaparecer lentamente. No estás sola más, mamá. Podemos enfrentar esto juntos. No puedo prometer que todo estará bien, pero te prometo que no estarás sola. La conexión entre ellos comenzó a solidificarse, como raíces de un árbol que se aferran a la tierra. Mientras compartían el peso de lo no dicho, José sintió que una nueva fuerza se formaba entre ellos, una especie de pacto de valentía. Pero en medio de la transformación, una sombra oscura se cernía sobre ellos, insinuando que la batalla aún estaba lejos de terminar. José, casi se me olvida, sus ojos de su madre brillaron con una mezcla de luz y miedo. Hay más. Algo que descubrí mientras luchaba contra esta enfermedad, algo que nunca te he dicho. No estoy segura de cómo lo tomarás, pero tengo que decírtelo. Sus palabras apenas alcanzaron a robar el aliento de José. La atmósfera en la habitación se tensó nuevamente, enmarcando el momento de otra posible revelación. Su mente se apresuró, preparándose para la tormenta que desenfrenaría si esa nueva verdad era tan importante como había insinuado. ¿Qué es, mamá?, preguntó, intentando mantener la calma a pesar del creciente nerviosismo. Es sobre tu padre, y algo que él hizo que podría cambiar todo. El corazón de José se detuvo por un instante. Una nueva inquietud se formó. ¿Estaba listo para lo que su madre iba a revelar? La tensión aumentaba, una revelación que podría sacudir las bases de su relación. Su madre respiró hondo, como si intentara reunir todas sus fuerzas antes de abrir la puerta a un pasado que había mantenido bajo llave. La sala, antes iluminada por un tenue rayo de esperanza, se tornó oscura, como el cielo antes de una tormenta. Tu padre no solo se fue. Hizo algo que me hirió profundamente. Nunca lo supe hasta después, y me costó aceptar. Pero ahora, José, creo que es momento que tú lo sepas. Las palabras brotaron de sus labios como un torrente, llenas de un dolor angustioso. Él se alejó porque tuvo una relación con otra mujer. Sé que es mucha información, pero esta mujer no solo fue un escape, ella fue parte de su vida mientras yo luchaba aquí, sola. El mundo de José se detuvo. Le costaba procesar la traición, la visión que siempre había tenido de su padre, un hombre fuerte y protector, se desvanecía como humo. ¿Relación? ¿Cómo pudo hacerme eso? ¿Cómo pudo hacerte eso a ti? La rabia y la tristeza se entrelazaban en su pecho, creando un torbellino de emociones que amenazaba con abrumarlo. Su madre asintió, las lágrimas comenzaron a descender por sus mejillas. Yo también me sentí traicionada, José. Pero luego entendí que su partida no fue solo por eso. Era su forma de escapar de su propio miedo. Nunca supo cómo manejar la situación. Se sintió impotente, y tal vez fue más fácil abandonar que enfrentar la realidad de lo que se avecinaba. Las palabras de su madre se sentían como un puñetazo en el estómago de José. El dolor que había sentido al ver a su madre sola se multiplicaba. Había creído que la confrontación era exterior, pero ahora, se daba cuenta que su lucha también incluía a su padre, un hombre que había creído un héroe y que había fallado estrepitosamente. «Pero, ¿por qué no dijiste nada?», cuestionó, sintiéndose frustrado. «¿Por qué guardaste esto para ti? Todo esto ha sido tan doloroso, y ahora encuentro esto». Su voz se quebraba mientras sus pensamientos se desbordaban. «Te protegí, José. Intenté mantener la paz. No sabía cómo explicarte lo que pasaba, y creía que sería más fácil así.
pero ahora sé que eso no fue lo correcto. El silencio reinaba mientras el peso de la verdad se asentaba entre ellos. Las palabras de su madre encerraron no solo sufrimiento, sino también una búsqueda de redención y amor. José sintió que, a pesar de la traición, había allí una verdad conmovedora: su madre había peleado, y no solo por ella, sino también por él. Sé que todo esto parece difícil de procesar y no estoy exenta de culpa por cómo manejé mi propia lucha, pero creo que sabemos que esta revelación puede ser el comienzo de sanar nuestra historia familiar. Dijo su madre, su voz ahora firme, con una chispa de determinación. Sin embargo, antes de que José pudiera responder, su móvil vibró en la mesa. La tensión de la habitación vibraba con la noticia inesperada. Es un mensaje de papá, dijo ella, mirando su pantalla. El rostro de su madre se tornó pálido, como si hubiera visto un fantasma. Ambos se miraron, el temor reflejado en sus ojos. ¿Qué buscaba ahora aquel hombre que había causado tanto daño? La pregunta resonó, elevando el dilema entre perdón y resentimiento. Como si un ecosistema frágil que estaban cultivando pudiera ser destrozado por una sola palabra. Action was imminent. Su madre dio un paso hacia el teléfono, pero José sintió un impulso opuesto. ¿Vas a contestarle?, preguntó, la angustia vibrando en su voz. Necesitaban tiempo para digerir esto antes de abrir la puerta a más sorpresas. Necesito saber qué quiere, tal vez esto pueda cerrar un ciclo, respondió su madre, decidida. Y mientras ambos se preparaban para enfrentar este nuevo y doloroso capítulo en su vida, una pregunta flotaba pesadamente en el aire: ¿podrían realmente sanar, o la verdad del pasado solo abriría viejas heridas? La incertidumbre los envolvía, amenazando con arrastrarlos a un abismo nuevamente. José, ¿estás listo para lo que pueda venir?, ella preguntó, lo que dejó claro que la batalla apenas comenzaba. La respuesta quedaría en el aire, esperando resonar con claridad en sus corazones. El pulsar del móvil resonó como un eco en la mente de José. Su madre, temblorosa, se quedó mirando la pantalla sin parecer decidirse. Cada segundo que pasaba pesaba en la atmósfera, como si el aire se espese y cada latido del corazón se hiciera más audaz. José sintió como la ansiedad invadía su pecho, acumulando más preguntas que respuestas. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo?, murmuró, más para sí mismo que para su madre. La idea de que su padre, tan distante y errante, se arriesgara a romper nuevamente el silencio lo llenaba de una inquietud palpable. Quizás sea el momento de las explicaciones, dijo su madre, su voz temblando levemente al tiempo que su dedo se acercaba al dispositivo. José atrapó su mano en un gesto instintivo. La calidez de su toque parecía un ancla en medio del caos. Mamá, espera. Necesitamos pensar en esto. Ella lo miró con anticipación, como si estuviera a punto de saltar de un borde. José, necesito saber si es posible entender su razón, insistió, luchando contra la angustia. No, no puedes, no después de lo que nos hizo, respondió él, la frustración subiendo como una marea. Si lo escuchas, puede que se trate de una manipulación. No podemos caer en eso nuevamente. Un silencio tenso se apoderó del espacio entre ellos. Las palabras no eran fáciles de digerir, pero también estaban llenas de la necesidad de un cierre que ambos sabían que no podían lograr si no confrontaban al causante de su dolor. Ella se apartó de la mirada de José, luchando con su propia dualidad, un alma desgastada que anhelaba comprender al mismo tiempo que sufría el peso de su experiencia. Tal vez no sea solo tal vez hay cosas que aún necesito resolver en mí misma. Hablaba en voz baja, como si al hacerlo, pudiera liberar parte de la carga que llevaba. José sintió como una densa tristeza se apoderaba de él. No quería que su madre brutalizara aún más su corazón al intentar comprender la incomprensible naturaleza del hombre que los había herido. Pero su propia voz interior la retaba a sí misma, preguntándole si la verdadera curación consistía en enfrentar sus demonios juntos. Obstinadamente, ella finalmente presionó abrir. El sonido de la llamada llenó el aire, reverberando en las paredes de su mundo roto. Sin embargo, fue el silencio de la llamada al otro lado lo que rasgó la atmósfera. José observaba cada pequeño movimiento de su madre, cada gesto, como una danza tensa entre esperanzas y decepciones. Mamá, piensa, comenzó a decir él, pero la mirada de su madre era de determinación. Aló, la voz temblorosa de su madre hizo eco, acentuando la gravedad del momento. José podía ver cómo la confianza de su madre se enfrentaba a lo desconocido. La angustia y el miedo estaban sutilmente entrelazados,
Pero la búsqueda de verdad era más fuerte. Una serie de palabras brotaron del otro lado, llenas de vacíos y falsas promesas. José no podía escuchar, pero podía sentir cómo cada sílaba producía ondas de dolor en su madre. Una mezcla de horror y resignación marcaba su expresión. No, exclamó ella, su voz quebrándose. José se acercó, a la espera de que una revelación transformara todo lo que conocía. ¿Qué dijo?, preguntó, la impotencia haciéndose eco en cada sílaba. Las emociones de su madre zambullían la habitación en un mar de incertidumbre, pero antes de que ella pudiera responder, una lágrima resbaló por su mejilla, simbolizando la carga de un pasado que aún no estaba listo para rendir cuentas. Dijo que quiere volver, susurró ella con un hilo de voz, mientras la respiración de José se ahogaba en su garganta. El dolor resurgía, y una tormenta interna se desataba entre ellos. ¿Estaban preparados para abrir nuevamente la puerta a papá? ¿La auténtica verdad, o simplemente una nueva serie de mentiras? Las paredes de la habitación parecían vibrar con el estruendo de la incertidumbre. José tomó un respiro, la decisión que se avecinaba era abrumadora. Galopes de su corazón resonaban con mayor fuerza. ¿Y tú? ¿Qué harás?, preguntó finalmente, el dilema campeando entre la posibilidad de la esperanza y la lección del dolor. Mientras su madre observaba la pantalla del móvil, un nuevo mensaje se encendió. ¿Una advertencia? ¿Una segunda oportunidad? Un nuevo giro burlaba su destino familiar, y estaba claro que la historia aún no había terminado. El taller de José brillaba bajo la luz del amanecer. El aire fresco de la mañana traía consigo un nuevo comienzo. Tras días de incertidumbre y dolor, la decisión de abrir su corazón había comenzado a dar frutos. Su madre estaba allí, sentada en la misma mesa que había sido testigo de tantas horas de soledad y anhelo. Hoy es el día, José, dijo doña Carmen, mientras sus ojos se llenaban de nostalgia y determinación. Hoy vamos a empezar de nuevo. José la miró, sintiendo como una oleada de emociones lo atravesaba. Habían pasado por tanto, y ahora, al enfrentarse finalmente al dolor acumulado, una chispa de esperanza brillaba entre ellos. Era hora de sanar. Con las manos temblorosas, José se sentó frente a su madre y, por un instante, el mundo exterior desapareció. Mamá, quiero saber todo. Ya no hay más secretos entre nosotros. La voz de José resonaba clara, decidida. En su corazón, el deseo de entender y reconstruir era más fuerte que cualquier miedo. Doña Carmen respiró hondo, esos segundos parecían eternos. La enfermedad me hizo replantear muchas cosas. Me di cuenta de que el silencio nos ha causado más daño que el mismo dolor. Cuando me diagnosticaron, sentí que necesitaba protegerte, pero en realidad, solo te alejé de mí. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero esta vez no era solo tristeza, era la liberación de un peso que había llevado por demasiado tiempo. Mamá, yo también he guardado secretos. He dejado que el dolor de no tenerte a mi lado me consuma. He escuchado tus historias, pero nunca te pregunté cómo estabas tú. La sinceridad en la voz de José era restauradora. Mientras hablaban, el eco del pasado se desvanecía lentamente. Cada palabra era un ladrillo que se retiraba de la muralla que habían construido entre ellos. Sus corazones irradiaban una luz nueva, una conexión restaurada. Tal vez debamos enfrentar a tu padre, sugirió José, sintiendo que esa carta no podía quedarse sin desvelarse. Si él está dispuesto a intentarlo, ¿por qué nosotros no? Doña Carmen asintió. Había un peso en su pecho, pero también una chispa de esperanza. Tienes razón. Nunca supe cómo hablar de eso, pero juntos, quizás podamos descubrir si hay algo más que palabras vacías. Las horas transcurrieron y, como un ritual de sanación, comenzaron a planear una reunión. José contactó a su padre, dejando de lado el miedo y la desconfianza, concentrándose en la posibilidad de una conexión. La respuesta fue inmediata y, sorprendentemente, llena de una fragilidad que nunca había visto en él. Solo quiero hablar, decía el mensaje, y a pesar de los años de abandono, José sintió una punzada en el corazón. Finalmente, llegó el día de la reunión. La familia se reunió en el taller, un espacio que comenzó siendo un lugar de soledad y ahora se transformaba en un símbolo de renacimiento y unidad. Doña Carmen y José esperaban, el aire se sentía denso y lleno de expectación. Ángeles, el viejo mecánico, estaba allí también, representando el apoyo de la comunidad. Recuerden, lo más importante es abrirse al diálogo, no importa lo que suceda, les dijo, con su voz pausada y sabia.
Cuando su padre entró, la tensión era palpable. José sintió que su corazón latía con fuerza. Con la mirada puesta en el suelo, su padre lanzó un saludo, que a pesar de ser tímido, estaba lleno de significado. El silencio era un eco de años de separación, una oportunidad para reconstruir lo que se había perdido. Me he dado cuenta de que ser padre no era solo un título, era un compromiso. Y lo abandoné, empezó su padre, con un tono de melancolía que resonó en el aire. Las palabras se sentían como un alivio, una primera ventana hacia el perdón. El diálogo fluía, aunque la incomodidad desbordaba el espacio. Pero al mirar a su madre, José vio que ella no se apagaba. Se levantó de la silla y expresó lo que había estado guardando. La soledad duele más que la enfermedad, y tú no estuviste aquí cuando más te necesitaba. Cada palabra que pronunciaba era un paso adelante. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de su padre, y por primera vez, se sintió vulnerable. Quiero enmendar, pero sé que eso no será suficiente. Solo pido una oportunidad. Doña Carmen, llena de coraje, extendió su mano hacia él. Solo si estás dispuesto a enfrentar tu pasado y los errores cometidos. Sería un inicio, la atmósfera cambió, la tensión se disolvía. Las palabras de perdón salieron al aire, entrelazadas con sentimientos genuinos. Era un nuevo comienzo, una oportunidad de redescubrir el amor familiar que durante mucho tiempo había estado oculto bajo el dolor. Al final de la reunión, mientras la noche caía sobre el taller, la familia se encontraba unida de nuevo. José sentía que, a pesar de las cicatrices, el amor era un hilo de conexión indestructible. Estaban listos para enfrentar la nueva vida que les ofrecía monumentalidad y esperanza. Los caminos en la vida no siempre son sencillos, pero lo que importa es que estamos juntos, dijo José, mientras una sonrisa genuina brotaba en su rostro. Su madre y su padre se miraron entre sí, y en ese momento, comprendieron que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Y así, bajo el manto estelar de un nuevo amanecer, se llenaban de sueños y promesas, mientras el eco de su lucha resonaba como un canto de victoria en el aire. Cada uno en su lugar, cada uno en la luz de su propio camino, pero caminando juntos. Contento de ver el futuro, el taller de José empezaba no solo a ser un refugio para máquinas, sino un hogar donde las heridas podían sanar, donde el amor siempre encontraba la forma de salir. Si te ha impactado esta historia, no esperes ni un segundo más. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y así hacer crecer nuestra comunidad. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final y no olvides compartir instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Tu apoyo marca la diferencia y te necesitamos en esta aventura. Hazlo ahora.